Hola chicos, buenos días. ¿Cómo están? Espero que bien de salud. Igualmente, espero que estén cumpliendo con responsabilidad las tareas de todas las asignaturas que están recibiendo. Recuerden que cumplir con responsabilidad las cosas es ser excelentes. Nuevamente también les exhorto que escriban con claridad y registren en las hojas de respuesta sus nombres y apellidos. No olviden que eso es muy importante. Facilita para la calificación. Hoy continuaremos con una sesión más del área de personal social. En la sesión anterior, tratamos sobre el Estado peruano y sus elementos. ¿Recuerdan? Dijimos que los elementos del Estado son territorio, nación, organización jurídica y la autoridad. 4 elementos importantes que hacen posible la existencia del Estado. ¿Cierto? Bien, hoy vamos a tratar sobre uno de estos elementos. Me estoy refiriendo al territorio peruano y dentro de él a sus fronteras. Al culminar esta sesión de aprendizaje, ustedes estarán en condiciones de, primero, identificar con precisión los límites fronterizos de nuestro territorio. Segundo, explicar claramente la importancia de los tratados o acuerdos que delimitan nuestro suelo patrio. Nuestro territorio sabemos que se ubica en la parte central occidental de América del Sur. Entonces tenemos en el módulo 2 el Estado peruano y en la sesión 2 el territorio peruano y sus fronteras. Observemos el mapa del Perú. Tenemos los límites por el norte, por el este, por el sur y por el oeste. Estos son los límites de nuestro territorio. Por el norte, como ustedes pueden ver, tenemos Ecuador y tenemos Colombia. Por el este tenemos Brasil y tenemos Bolivia. Y por el sur tenemos Chile. Por el oeste, el Océano Pacífico. Ustedes están observando la frontera más extensa que tiene el Perú desde acá es Brasil. Y la frontera más pequeña es Chile. Una frontera pequeña, pero que nos ha costado muchísimo. Estamos determinando entonces los límites del Perú. Ahora vamos a tener una breve reseña de nuestras fronteras. Pero antes tenemos que recordar que en nuestra Constitución, en los artículos 97, 98, 99, estipula con claridad lo que ya hemos hablado en clase pasada, que nuestro territorio es inviolable. Nadie puede invadir ni apropiarse de parte de nuestro territorio.
El dominio marítimo comprende hasta las 200 millas y también el Estado peruano ejerce soberanía y jurisdicción en nuestro espacio aéreo que cubre nuestro territorio. Ahora veamos una breve reseña sobre límites fronterizos del territorio patrio. Los límites del Perú al comienzo de la República, que fue una época muy inestable, tanto en lo político como en lo económico, no estaban bien definidos. Particularmente con Brasil y Bolivia por el este y sudeste, por cuanto se extendían sobre territorios inexplorados o pocos conocidos. En los límites fronterizos se aplicó el principio de uti possidetis, que quiere decir la autodeterminación de los pueblos. Más concretamente, uti possidetis es un principio de derecho internacional que el territorio y otros bienes permanecen con su poseedor al final de un conflicto, a menos que se disponga lo contrario en un tratado. Entonces, cada país ocupa un determinado territorio, especialmente cuando ya salimos de la época virreinal. Cada uno tenía su territorio. Pero muchos países, por ambición de recursos de otros, propicia algunos enfrentamientos bélicos, ¿no? Por lo que se aplica este principio internacional en que el territorio corresponde al poseedor al final de un conflicto, a menos que disponga lo contrario un tratado. Bien, decimos nuevamente que el Perú definió sus fronteras a través de tratados o protocolos o declaraciones para cuidar sus riquezas que se encuentran en ellas. Los tratados son justamente acuerdos. Veamos los tratados de límites del Perú. En primera instancia, vamos a hablar de la frontera entre Perú y Ecuador. Aquí tenemos a nuestro vecino del norte, uno de nuestros vecinos del norte, el Ecuador. La frontera con Ecuador quedó determinada por el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro. ¿Por qué decimos de Río de Janeiro? Porque ese acuerdo, ese tratado, se dio en la ciudad de Río de Janeiro, que está en el país del Brasil. Este tratado fue firmado el 29 de enero de 1942, justamente en Río de Janeiro, Brasil. Este tratado se dio con la presencia de representantes de países garantes. ¿Quiénes son los países garantes? Son países testigos de los acuerdos que se toman. Y en este caso, los países garantes fueron Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos de Norteamérica. Ellos fueron los testigos, los garantes de este Tratado de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro. Con el paso de los años, Ecuador intentó desconocer el tratado y pretendió invadir nuestro territorio. Esto originó la guerra del Cenepa entre Ecuador y Perú,
por lo que tuvieron que intervenir los países garantes. Después de un conflicto bélico, este cesó y con presencia de los países garantes se ratificó el tratado anterior en Itamaraty, en el Palacio de Itamaraty, que también se ubica en Brasil, con la Declaración de Paz de Itamaraty firmado el 17 de febrero de 1995. De esta manera, queda definitivamente fijado los límites de Perú-Ecuador. Tenemos ahora nuestro vecino Colombia, también por el norte. El Tratado de Límites con Colombia se dio durante el gobierno del presidente Augusto B. Leguía y del presidente colombiano Pedro Nel Ospina, que precisaron las fronteras con Colombia mediante el Tratado Salomón Lozano, firmado el 24 de marzo de 1922. Recuerden que el nombre de los tratados puede ser los apellidos de los representantes de los dos países o del lugar donde se firma el tratado. Bien, ahora pasamos a la frontera más extensa, la frontera este Perú-Brasil. También existieron dos tratados. La Convención Fluvial sobre Comercio y Navegación y parcial acuerdo de límites entre Perú y Brasil, firmado el 23 de octubre de 1851. Pero como todavía había cosas definir, nuevamente se dio el Tratado de Límites, Comercio y Navegación de la Cuenca del Amazonas, suscrito en Río de Janeiro el 8 de septiembre de 1909, siendo presidente también don Augusto B. Leguía. Con esos tratados entonces queda definido los límites de Perú y Brasil. Por el sureste, los límites entre Perú y Bolivia. Se fijó también dos tratados. El Tratado de Demarcación de Frontera, firmado el 23 de septiembre de 1902, que se le conoce con el nombre de Tratado Osma-Villazón. Y luego se dio el Tratado de Rectificación de Fronteras, firmado el 15 de septiembre de 1909, es decir, 7 años después. Este tratado puso fin al problema limítrofe del Perú con Bolivia. Tenemos ahora el Tratado de Límites del Perú y Chile. Los límites fronterizos entre Perú y Chile se dieron después de la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico fue tan nefasta, conocida también como la Guerra del 79, es decir, de 1879. Chile, un país pobre y empobrecido, cada vez más ambicionaba terreno y riquezas de sus países vecinos, especialmente del Perú. En ese sentido, Chile ambicionaba nuestro salitre, ambicionaba nuestro guano, tan importantes en el mercado mundial. Las consecuencias de esta Guerra del Pacífico
fueron nefastas para el Perú. Pasado la Guerra del Pacífico, se fijó las fronteras con el Tratado de Paz de Lima, en Ancón, en 1883. En este tratado, Chile desocupó el territorio peruano, pero se quedó con parte de nuestros dominios. Según este tratado, Perú entregó a Chile el territorio litoral de Tarapacá y las provincias del sur, Tacna y Arica, quedaban con Chile por el término de 10 años. El Perú tenía que aceptar estas condiciones porque fuimos derrotados en la Guerra del Pacífico, tanto por tierra y mar. Bien, entonces Tarapacá es cedida a Chile y Tacna y Arica se quedan en cautiverio con Chile, según el tratado, por un término de 10 años. De pasados los 10 años tenía que darse un plebiscito. Ustedes ya conocen que el año pasado se dio un plebiscito, recordarán ustedes, en el que también se cerró el Congreso. Entonces, se iba a dar un plebiscito para que los habitantes de esas dos provincias decidan si se quedan en Chile o regresan al Perú. Chile no hizo nada por programar y realizar el plebiscito. Tenía temor porque las dos provincias querían retornar al Perú. Tuvieron que transcurrir 45 años después del Tratado de Ancón en Lima y el plebiscito nunca se realizó. Chile obstaculizó permanentemente su ejecución. Solo en 1929, mediante otro tratado de Ancón, se acordó solucionar el conflicto de las provincias, dividiendo el territorio. Tacna para el Perú y Arica para Chile. Así Tacna termina sus 49 años de cautiverio, logrando reincorporarse al seno de la patria. Es por ello, todos los años, desde esa época, los tacneños celebran jubilosos esta reincorporación, marchando multitudinariamente por las calles de Tacna con nuestro pabellón nacional, concentrándose en la plaza. Fue un hecho histórico. A pesar de ello, quedó por definirse el problema del litoral que representaban los límites de las 200 millas marítimas. Tuvo que intervenir la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya y estableció la frontera con Chile en beneficio del Perú, otorgándole al Perú las 200 millas mar adentro. Este Tribunal Supranacional otorgó al Perú un fallo histórico. Los países tuvieron que comprometerse a acatar este fallo inapelable, obligatorio y de ejecución inmediata. De esta manera, ha quedado definido los límites del Perú con los países vecinos. Ahora en el mapa de América del Sur vamos a recapitular, vamos a comprobar lo que hemos tratado. Tenemos acá la ubicación del Perú
en la parte central y occidental de América del Sur. Vemos en todo el mapa parte central occidental de América del Sur. Tenemos ahí las fronteras del Ecuador, Colombia, Brasil, que es la más extensa, Bolivia, Chile y el Océano Pacífico, que a partir de nuestras costas, mar adentro, nos corresponde 200 millas. Recordemos también que la frontera con el Ecuador fue definida con el tratado o el protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro. Eso es del Ecuador. Con Colombia, el tratado Salomón Lozano. Con Brasil tuvimos 2 tratados: Convención Fluvial sobre Comercio y Navegación y Parcial Acuerdo de Límites entre Perú y Brasil, que se firmó el 23 de octubre de 1851, y el Tratado de Límites de Comercio y Navegación de la Cuenca del Amazonas, suscrito el 8 de septiembre de 1909. Luego la frontera con Bolivia, ahí estamos observando, la frontera con Bolivia, también se dio 2 tratados. El Tratado de Demarcación de Frontera, firmado el 23 de septiembre de 1902, con el nombre de Tratado Osma-Villazón. Y el Tratado de Rectificación de Fronteras, firmado el 15 de septiembre de 1909. Este tratado puso pues fin al problema limítrofe del Perú con Bolivia. Finalmente tenemos el tratado entre Perú y Chile. En este caso tenemos el Tratado de Ancón y posteriormente tenemos la intervención del Corte de la Haya, otorgándonos las 200 millas mar adentro. De esta manera estamos conociendo los límites fronterizos de nuestra patria. Nos reencontramos, hijos, el día jueves en la siguiente clase. Que tengan buen día y a estudiar. Nos vemos.